Perdón, 7:35 de la mañana, 22 grados 8. Vamos a hablar con Natalia Suazo. Natalia es una experta en política tecnológica y digital y lidera proyectos de comunicación política digital. Y vamos a meternos en un tema que es bastante sensible por estas horas, que tiene que ver con Iñaki Gutiérrez y con su novia, que son un poco las caras visibles de las redes sociales del gobierno y puntualmente de Javier Milei. Hay algunas versiones encontradas. Dicen que fue apartado en realidad del manejo de las cuentas oficiales de la Casa de Gobierno Iñaki Gutiérrez, fundamentalmente por haber reposteado un tuit de él mismo con su novia deseando feliz 2024 en la cuenta oficial de la Casa de Gobierno, y que eso habría generado sacarlo de el manejo de las cuentas oficiales de la Casa de Gobierno. No está del todo claro si va a dejar de manejar las cuentas de Javier Milei. Lo cierto es que en este tiempo acontecieron varios hechos respecto de lo que son las manifestaciones públicas, que ya lo son así, en redes sociales, incluso del propio Javier Milei. Natalia Suazo, entonces, buen día, gracias por atendernos, Natalia. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, por favor, gracias a vos por este tiempo. Bueno, muy sensible todo esto que está pasando de diferentes actores de gobierno, como no había sucedido en el último tiempo con las redes sociales, que dicen incluso fue una plataforma clave de Javier Milei como para poder llegarle, entre otras cosas, a público joven para, en definitiva, lograr el voto que lo ungió como presidente. Sí, en parte fueron las redes, en parte fue primero la televisión, actúan en conjunto, ¿no? Nosotros solemos decir que es un ecosistema que se retroalimenta. La tele alimenta las redes después también alimentan a la tele, funcionan en conjunto, pero lo más importante es que las tengas controladas, que todos los gobiernos las tengan controladas. En general eso es más sencillo. No tan sencillo, porque siempre es un dispositivo que tenés que tenerlo bastante profesionalizado durante la campaña. Después, cuando sos gobierno, te tenés que hacer cargo no solo de una comunicación de tus propias redes, sino de otro dispositivo de redes, y ahí es cuando empezaría el problema, aparentemente. Siempre es un tema en todos los gobiernos cómo profesionalizás el tema de hacerte cargo de no solo comunicar lo que querés, sino también lo que no querés, lo que querés no decir, cómo controlar las crisis, cómo responder y cómo sobre todo no responder, ¿no? Eso es todo un tema. Y quién tiene el control. Es básicamente un tema de control. Lo más importante de todo esto es que es un trabajo muy de todos los días y muy artesanal y muy profesional, y hay que tener un equipo muy preparado para esto. No es una persona, no es un trabajo individual, definitivamente. Antes por ahí en estos temas se trabajaba muy un vocero, un equipo de prensa que estaba muy dedicado a la televisión. Después se empezó a trabajar con el equipo de redes por separado, pero hoy todo eso está muy estructurado y tiene que trabajarse en conjunto, porque si vos fallás en lo que decís, por ejemplo, si falla el vocero, después eso te repercute en las redes y viceversa. Y entonces eso lo estamos viendo. Sí, a ver, en el último tiempo hicimos una especie de recopilación de lo que fueron estas expresiones en redes, no solamente esta que mencionábamos de Iñaki Gutiérrez, que es un poco lo más reciente y supuestamente de lo más impactante, porque es quien le maneja las redes al presidente. Pero bueno, el propio presidente también está muy activo en redes, y esto que decías, el vocero días atrás estuvo en un cruce de ida y vuelta con Jorge Altamira en una fake news, en realidad, Manuel Adorni. Y después están las campañas de impacto, ¿no? Esta campaña de No la ven que hizo también Milei en referencia, bueno, a lo que él considera que tiene que ser un camino, y la oposición no lo percibe como el camino correcto. Vos, por todo esto que decís y por esto que estamos mencionando respecto a algunos errores, ¿considerás que no está profesionalizado, que no está bien trabajado todo esto en el gobierno? Definitivamente no está profesionalizado y no está bien trabajado, pero no sería el primer caso, digamos.
cuesta llegar a una comunicación profesional. Por ejemplo, a Massa en su campaña electoral le costó llegar a un equilibrio en su campaña. Después tuvo una excelente campaña de comunicación, pero no es sencillo. Se suelen subestimar mucho las campañas de comunicación. No es fácil hacer buenas campañas y profesionales. No es fácil hacer comunicación profesional. Se suele subestimar muchísimo y no es para nada fácil. Eso por un lado. Y cuando vos no tenés una campaña de comunicación profesional, lo que tendés a hacer entonces es a diverger en otros temas. Por ejemplo, esto de no la ven. O sea, tendés a decir, bueno, pongamos la mirada en otra cosa. Esto de no la ven, o estas formas de hacerte poner el foco en otro lugar, o hacer que tus seguidores hablen de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que realmente está sucediendo, que es que las cosas siguen aumentando, que ayer la nafta aumentó, que ayer fui a comprar una mermelada y salía a 2.100 pesos, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, hablemos de otra cosa, digamos, adrede, no es una casualidad, para que no hablemos de lo que tengamos que hablar, y porque en tu comunicación tampoco te estás ocupando de lo que te tenés que ocupar. A ver, la comunicación, digamos, una mala comunicación te puede funcionar si estás siendo muy exitoso en tu política, pero si vos tampoco estás teniendo resultados en tu política, la mala comunicación se va a notar. Eso es una regla. Estamos hablando con Natalia Suazo, experta en política tecnológica y digital, que lidera proyectos de comunicación política digital. Natalia, soy Julieta Roffo, ¿cómo estás? ¿Cuáles serían, teniendo en cuenta que son plataformas nuevas que cambian todo el tiempo, las vías para profesionalizarse, digamos, teniendo en cuenta lo novedoso de estas plataformas? Todas, y tenés que usarlas a cada una como si fuera un canal distinto, viste como se suele decir, Telefe es el canal de la familia, América es un canal más para, no sé, cosas un poco más rebeldes, etcétera, etcétera. Vos tenés que pensar quién está en cada una, no solo pensar, analizar quién está en cada una. En Facebook está la gente un poco más grande, entonces hoy tenés muchísimas herramientas analíticas para saber quiénes están. Por ejemplo, en Facebook están más las personas adultas mayores, están más las madres con chicos, entonces las madres con chicos vos les tenés que comunicar las cosas de la AUH, las cosas del ANSES. En Instagram tenés que comunicar más cosas de deportes, más cosas de juventud. Eso se hace todo el tiempo, los municipios lo hacen permanentemente. Y entonces podés llegar con los contenidos que querés llegar a las personas que querés llegar, y todas las tenés que usar en una forma coordinada. No tenés que dejar ninguna fuera. Y si querés puedes usar tu TikTok para las cosas más lúdicas, más divertidas, no sé, como lo usan cualquiera, Cristina incluso, para otro tipo de cosas, y hablar de las cuestiones que vos querés que tengan impacto en la agenda más mediática, más política, en Twitter, o querés que las levanten, como decíamos, en un ecosistema, que después las levanten en la tele o las levanten en el minuto a minuto, en Twitter, que es esa red más política, y en YouTube poner las transmisiones en vivo de tus actos, o las cosas que quieras explicar más largo, que no tenés tanto tiempo. Las tenés que usar todas, pero las tenés que usar depende para qué. Y cada una tiene que tener su propia programación de 0 a 24. Esa es la forma en que las tenés que usar. Y todo eso lo tenés que pensar, no lo podés dejar. Y además lo tenés que pensar en lo que vos querés decir y en lo que no querés decir también. Porque ponele que a vos no te interese comunicar el potencial trabajo, la AUH, o que no lo quieras, pero hay gente que necesita que lo comuniques. Porque además, ahora que sos gobierno, tu mandato es comunicar eso igual, porque hay un derecho a la información, porque hay una ley de información pública, porque estás representando a todo el mundo, no solo a los que te siguen, y porque además las personas que viven en lugares muy remotos tienen que poder acceder no solo a las cuentas de Iñaki o quien sea, no importa quién sea el nombre, mañana puede ser otro, sino que tienen que poder acceder a los canales oficiales para buscar la información. Ahora, Natalia, ¿cómo te va? Soy David Cayón. Respecto a esto que vos planteás del acceso a la información y de los canales oficiales, cuando se dio la jura de los ministros, el gobierno no dejó ingresar a los periodistas a el Salón Blanco y se transmitió, o por lo menos algunos cortes de esa jura,
a través de las cuentas de Iñaki y de Eugenia Rolón, que es la novia de Iñaki, pero de las cuentas personales, no de cuentas oficiales. Eso, además de monetizar esas cuentas que obviamente sumaron seguidores. Digo, en tu análisis, ¿qué plantea desde el punto de vista comunicacional? Eso es una violación a los derechos humanos de todos los argentinos, digamos, no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, hay legislación no solo en Argentina, sino a nivel regional sobre eso. Vos no podés estar obligado a ingresar una cuenta personal a un espacio privatizado para informarte sobre lo que está sucediendo. Por otro lado, los periodistas, vos tenés que poder elegir a qué canal accedes, a qué periodista, hay una pluralidad de información ahí que además no se está respetando. Y por otro lado, lo que vos decís, que es que ellos, los chicos, están monetizando sus cuentas, tanto en Instagram como en TikTok, incluso en YouTube. Vos calculá que son $3 por cada 1000 reproducciones. Hacé la cuenta de eso por cada uno de los actos de gobierno que se hagan, en donde todo el mundo está pendiente de eso. Hagamos de cuenta que no nos importa, pero bueno, si el discurso es que no hay plata, si el discurso es que lo público tiene que ser respetado, que tiene que ser cuidado, ahí por lo menos hay una contradicción. Ese dinero, digamos, tenemos un problema desde el vamos con las plataformas, por la concentración, me dedico a eso, insisto con eso hace mucho tiempo. No es un problema solamente del gobierno, pero dado que está concentrado, entonces por lo menos tengamos, porque además se hizo el traspaso de las cuentas del gobierno, eso me consta porque nosotros trabajábamos con cuentas del gobierno anterior y se hicieron el traspaso. Entonces si vos tenés las cuentas disponibles, las tenés que abrir, y las tenés que abrir todo lo posible. Bien. A que cualquiera entre. Bien, Natalia Suazo, experta en política tecnológica y digital, que lidera proyectos de comunicación de política digital. Gracias por explicarnos todo esto en este tiempo. Natalia, que tengas buen día. Gracias a ustedes, buen día. Buen día. 7:48 de la mañana. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional